Vamos a partir con la lección, continuando con la lección número 9 de Eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Ya vimos en el primer estudio, o la primera parte, vimos qué es lo que es la iglesia como una definición o un acercamiento a lo que es una iglesia. Ese fue nuestro primer estudio y nuestro primer alcance. Después vimos cómo se constituye una iglesia, cómo se organiza una iglesia bíblica, que sería la iglesia local, ¿cierto? Después vimos el estudio número 3, respecto a este estudio de eclesiología, cómo es la comunión dentro de la iglesia. Cómo es la comunión dentro de la iglesia. Y hoy día vamos a ver un tema súper importante respecto a la iglesia local, que es la adoración dentro de la iglesia. Entonces, nosotros como creyentes o como iglesia local, y todo cristiano, es llamado a adorar al Señor, ¿cierto? Nosotros fuimos creados para adorar. El Dios nos creó y nos creó para su gloria. Todas las cosas que el Señor creó, las creó para su gloria. Por lo tanto, nosotros, dentro de su creación, somos unas criaturas hechas para adorar. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos adorando a Dios, intrínsecamente estamos adorando otra cosa, porque somos hechos para adorar. Entonces, el estudio va a tocar esta temática que tiene relación con la adoración del creyente y la oración en la iglesia. Y vamos a ver algunas preguntas amplias y algunas más acotadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la adoración? Sería una pregunta que va a abordar el tema. Otra pregunta es, ¿cómo debemos adorar a Dios? Esta sería la manera correcta de una verdadera adoración. ¿Y qué debo expresar en mi adoración? ¿Qué es lo que yo expreso en mi adoración? Entonces, cuando nos acercamos a esta pregunta de ¿qué es la adoración? Muchos cristianos confunden y piensan que la adoración es un evento. Vamos a adorar, te invito para que vamos a adorar al Señor el domingo tanto. Y creen que la adoración es un evento o es un momento dentro del culto, dentro de un día domingo. Por ejemplo, el coro está cantando dentro de la iglesia, ¿cierto? Y el que está coordinando ese servicio, cuando termina de cantar el coro, bien dice, ahora vamos a pasar a la lectura y la exhortación de la palabra. Ya adoramos al Señor, ¿cierto? Pero ahora vamos a leer la palabra. Como que si leer la palabra y exhortarla no fuera parte de la adoración. Como que entendemos nosotros que solamente cantar o elevar cánticos al Señor, eso es adoración. Y a la luz de la palabra vamos a ver que eso no es así. Nosotros no venimos a la iglesia para adorar a Dios. Mire, cuando leí esta frase o escuché esta frase, como que en un minuto me confrontó, no sé si la iba a rechazar o no, pero cuando la medité es verdad. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar al Señor. Nosotros venimos a la iglesia continuando nuestra adoración. Porque quiere decir esto, si nosotros pensamos de esa manera, es como que nosotros venimos solamente los domingos a adorar a Dios y los demás días de la semana no lo adoramos. Por lo tanto, la manera correcta de decir es que nosotros venimos los domingos a continuar nuestra adoración a Dios. ¿Se entiende, cierto? Entonces es distinto porque da a entender que ahora la adoración es un acto de vida. El cristiano verdadero nunca deja de adorar a Dios, porque Él es un adorador y no alguien que viene a adorar. Ahí está. El cristiano verdadero nunca deja de adorar a Dios porque Él es en esencia un adorador y no es que venga un domingo a adorar al Señor. No obstante, la tendencia del hombre, ¿cierto? Y sobre todo la del hombre natural, es que no quiere adorar a su Creador. Nos encanta, por un lado, recibir honores, recibir elogios, o nos encanta quizás tener un lugar de privilegio en ciertos eventos.
Nos encanta que nuestro ego sea exaltado por otros. El hombre quiere recibir la adoración que le pertenece solamente a Dios. Por naturaleza, la naturaleza caída del hombre hace este acto de cambio de adorar a Dios por ahora adorar a la criatura. Y esto lo vemos, por ejemplo, en lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ese es el hombre natural y el cristiano que conoce a Dios. O sea, no hay excusa, tanto los que están afuera como los que están dentro del cuerpo de Cristo, conocen a Dios. Y aquí lo que dice Pablo es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ni siquiera las gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Es decir, por un lado, ellos no glorificaron a Dios, ¿cierto? No quisieron darle las gracias por qué cosa, por el aire que respiro, por el sol de la mañana, no quieren darle gracias, se envanecieron en su propio razonamiento diciendo Dios no existe, por lo tanto voy a adorar otra cosa y esa cosa es una criatura corruptible. En el versículo 23 dice, y cambiaron esa gloria que le pertenece solo a Dios, ¿por qué cosa? Por algo semejante a imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Es decir, esa gloria que le pertenece a Él, de alguna manera el hombre natural y nuestra propia esencia caída tiende a transferir esa gloria a una criatura. Y esa gloria que le pertenece solamente a Él. En vez de honrar a Dios, intercambiaron esa adoración hacia la criatura. Bien, vamos ahora a abordar esta pregunta. ¿Qué es lo que es la adoración? Como definición es bien amplia, pero vamos a tratar de enmarcarla en algunos conceptos. ¿Qué es la adoración? La adoración es asignar importancia o valor a Dios. Eso es adoración. Asignarle la importancia que Él merece y la honra y el valor que merece solamente Dios. La adoración es un sentimiento también profundo de un afecto intenso. La adoración pertenece a Dios y solo a Dios. Podemos amar a nuestras esposas, pero no podemos decirle a nuestra esposa, te adoro. No, jamás, hermano, eso puede haber en nosotros. O muchas veces nosotros vemos a un bebé pequeño, oh, qué adorable. No, tampoco, porque la criatura no es adorable. La esposa y el esposo no es adorable. Solamente se debe adorar a Dios. Por lo tanto, se fija que nosotros, por nuestra propia naturaleza, tendemos a adorar a una criatura. Y quizás ese término parece, bueno, pero eso es insignificativo. No, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Vamos a verlo. Mire, ¿qué es lo que promueve en nosotros una verdadera adoración? ¿Qué es lo que promueve en mí una verdadera adoración? Y hay una cita aquí que traigo, es la del doctor MacArthur, que me parece notable. Ojalá que la puedan meditar y la puedan digerir y entender. Mire, dice, nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre porque la predicación es pobre. Se fija que todo tiene una consecuencia. Nosotros adoramos de una manera pobre porque lo que estamos adorando, nuestro conocimiento respecto a lo que adoramos es pobre. ¿Y por qué es pobre? Porque la predicación que hemos oído ha sido pobre. Por lo tanto, es muy importante de nosotros como cristianos entender que para tener una verdadera adoración o algo que promueva una adoración correcta, debemos tener un entendimiento profundo de quién estamos adorando. Y eso parte precisamente por la responsabilidad de los expositores de la palabra de Dios, de restringirse a exponer solamente lo que dice la Escritura. Y de entender que la palabra de Dios no se trata de los hombres, se trata de Cristo y de quién es el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Los expositores, muchos carismáticos, ocupan la palabra y toman cita para a usted traerlo a la palabra y decirlo, esto se trata de usted. Usted es David y sus problemas son Goliat, por ejemplo.
No, hermano, no se trata de usted. La Escritura se trata del Señor, de quién es Él. Y estas cosas que suceden son ejemplos para nosotros de cómo debemos hacer y cómo no debemos hacer. Pero no se trata de usted la Escritura. Se trata del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, el verdadero expositor va a exponer la palabra de Dios para que usted tenga un conocimiento correcto de quién es el Señor, para que usted le adore de una manera correcta a Él. Pero eso no lo encontramos, puesto que así es la cita que nos enseña el doctor MacArthur, que dice que precisamente nosotros somos tan pobres en nuestra adoración diaria, hermano. No es la adoración de un domingo, la adoración que yo voy saliendo un día lunes a mi trabajo. Somos tan pobres en nuestra adoración precisamente porque tenemos poco conocimiento de quién es el Señor. No retenemos su palabra. Vamos a ver un poquito más adelante esto, lo que significa eso. No retener la palabra de Dios, no guardar la palabra de Dios, no meditar en su palabra, no memorizar sus versículos. Tenemos un conocimiento tan pobre que hace que nuestra adoración y nuestra consideración a Dios no sea la correcta. Y por tendencia, hermano, porque somos una naturaleza todavía corrupta, vamos a transferir esa adoración a algo. Juan Calvino dice que el hombre es, o el corazón del hombre, mejor dicho, es una fábrica de ídolos. Hermano, su corazón, mi corazón, es una fábrica de ídolos. Está fabricando todos los días ídolos. Todos los días usted se va a levantar en la mañana y ya va a fabricar un ídolo. Y ese ídolo es su trabajo, que tengo que hacer esto y que voy para allá y bla, bla, bla. Lo primero que piensa es lo que tiene que hacer por su trabajo. Pero no piensa primero decirle, Señor, gracias por este trabajo y dame la gracia, cómo enfrentar este trabajo porque lo quiero hacer para tu gloria. No lo pensamos así. Pensamos que vamos a hacer el trabajo para traernos los beneficios propios de este trabajo. Porque el corazón es engañoso. Lo mismo pasa o sucede con los hijos. Los hijos, de alguna manera, roban el corazón del padre y de la madre y se vuelven un objeto de adoración. Una prioridad en la vida del creyente. Entonces, que la congregación es así, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, o lo que se ha expuesto de una manera íntegra, sin añadiduras, es decir, cuando yo estudio la palabra de Dios, expongo la palabra de Dios y yo no agrego nada personal a la palabra de Dios, ni queriendo de alguna manera lo que el autor original quiere decir a su audiencia, yo no voy a transformar eso que el autor estaba diciendo de una manera íntegra, adaptándolo, eso no, sino que todo es conforme a lo que dice el autor original en su contexto debido. Es así como la iglesia, la congregación, comprenderá lo que significa la gloria de Dios. Conocerá la gloria de Dios a partir de lo que dice la Escritura y no a partir de un sueño, una experiencia esotérica. No conocemos a Dios a partir de eso. Lo conocemos solamente a partir de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la revelación de Él. Dios se revela por su palabra. En otro tiempo habló y se reveló a los profetas, por los profetas, a su pueblo, pero ese era otro tiempo. Ahora nos reveló por su palabra y por el Hijo. Una correcta adoración emana de un correcto entendimiento de las Escrituras. Es decir, si yo voy a adorar verdaderamente a Dios, o cómo sé que yo estoy adorando de una manera correcta a Dios, eso va a emanar de un correcto entendimiento de lo que dicen las Escrituras. Si yo tengo un mal entendimiento de lo que dice la Escritura, yo voy a adorar de una manera incorrecta a Dios. Porque yo voy a creer que Dios, de alguna manera, va a estar subordinado a lo que yo diga, cuando la palabra de Dios nos ha enseñado, respecto a la oración, que todo depende efectivamente de su voluntad. Entonces yo puedo adorar a Dios ¿por qué cosa? Por los beneficios que puedo obtener, ¿cierto? Entonces te adoro, Señor, por lo que tú me has dado, ¿cierto? Mire, te adoro, Señor, por lo que tú me has dado, Señor, por estas cosas que tú me respondiste. ¿Y si el Señor no lo hubiese respondido? ¿Y si el Señor no le hubiese dado nada? Él sigue siendo nuestro objeto de adoración.
Por lo tanto, nuestra adoración no depende de qué, de las circunstancias, nuestra adoración no depende de lo que yo reciba, no, porque yo debo adorar, porque fui hecho para eso. San Juan 4:22 dice, respecto a esto, hermano, mire, cuando uno no tiene un entendimiento correcto de quién es Dios y no conoce las Escrituras, obviamente va a adorar de una manera incorrecta y no va a saber lo que está adorando. Mire, San Juan 4:22 dice, este es el relato de Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿cierto? Se encuentra en el pozo de Jacob, ¿cierto? Y Jesús le dice algo a la mujer samaritana. Y miren lo que le dice a la mujer, vosotros los samaritanos adoráis lo que no sabéis. Miren lo que le está diciendo, vosotros los samaritanos adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, dice, adoramos lo que sabemos. Nosotros sabemos, pero ¿por qué los judíos adoran lo que saben? ¿Por qué? Porque tienen un entendimiento correcto, lo que está diciendo aquí Jesús, de quién es su Salvador, de dónde viene la salvación, de quién es el Señor conforme a la palabra de Dios. Mire, vamos ahora a aplicar o traeré una aplicación para nosotros, ¿ya? Este es un relato que nos da a entender que la gente puede adorar cosas que no sabe. Como los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, imagínense, una persona está adorando algo que no sabe. Y muchas iglesias pasa eso, están adorando a alguien que no sabe quién es Él. Adoran a un Dios de amor, olvidando todos sus otros atributos. Es como que alguien esté adorando una uña. ¡Oh, qué linda tu uña! ¡Qué hermosa tu uña, Señor! Y se olvida de toda la otra belleza de quién es el Señor. Mire, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, mire cómo parte esta palabra. Por favor, vamos a esta lectura, Colosenses 3:16. Y esto nos lleva a entender lo que estamos hablando. Con un entendimiento correcto de la palabra de Dios, vamos a tener una correcta adoración a Dios. Mire, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios, bien, partimos ahí, inmediatamente, la palabra de Dios, ¿qué cosa? More en abundancia en vosotros. Es decir, está hablando aquí de una iglesia, ¿ya? Pablo está hablando a la iglesia de los colosenses y le está diciendo primero que la palabra de Dios debe morar en cada uno de sus corazones. Eso es lo primero. Entonces ya, perfecto, entiendo esto. Mora, ¿y cómo debe morar? A ver, un versículo, un pancito de vida. Mire, el otro día que fui a la librería, la CLC, la Cruzada de Literatura Cristiana, escuchaba a un expositor que estaba hablando de los pancitos de vida. Esos famosos pan de vida que uno a veces apresuradamente saca de su casa y toma, listo. Y lamentablemente, hermano, eso es una desgracia, que podría ser algo que nutriera al cristiano de una manera correcta, pero se ha transformado en una desgracia porque los cristianos se han acostumbrado a un pancito de vida y resulta que lo que sucede cuando yo saco un pan de vida y lo leo, ¡oh, qué hermoso! Pero yo no sé el contexto de ese versículo, ¿o no? No sé a quién se refiere, no sé a quién está hablando, si está hablando a Israel o está hablando a la iglesia, no sé si es una promesa que se aplica a mí o se aplica solamente en el milenio, no lo sé porque tomo un puro versículo y lo hago mío, ¡oh, qué hermoso! Hermano, ¿y de qué se trata? ¿A quién le está hablando? ¿Qué es lo que dijo el autor original? ¿A qué se refiere esto? ¿En qué tiempo? ¿En el Apocalipsis? ¿Ahora? ¿O en qué momento? ¿Se fija? Entonces, lamentablemente, estos pan de vida se transforman en un problema en muchas vidas de los cristianos que hacen un hábito de leer solamente un puro versículo y sacan de todo el contexto la palabra de Dios. Y eso lleva a errar, a creer que Dios es este pan, ¡oh, qué hermoso! Y adoro este versículo. Y nos olvidamos de lo que dice de ahí para atrás y lo que dice de ahí para adelante. No tenemos un entendimiento. Por lo tanto, lo que dice Pablo aquí a los colosenses es que la palabra de Dios more, no en un pancito de vida, sino que dice more abundancia en nosotros. En abundancia en nosotros. Es decir, debemos estar meditando de día y de noche de una manera abundante
es la palabra de Dios. Abundante en la palabra. Después que yo soy abundante en la palabra de Dios, después que usted es abundante en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Enseñando unos a otros y exhortando unos a otros. Yo pensé que solamente el pastor, el expositor, el maestro debe ser abundante en palabra y yo no. No, hermanos, somos vosotros, dice nosotros. Debemos ser abundantes en palabra, exhortándonos y enseñando mutuamente nosotros. ¿Cómo usted le va a enseñar algo a la hermana si usted ni siquiera lee la palabra del Señor? ¿Cómo le va a enseñar a su hermana si usted no puede retener la palabra del Señor? Y aquí le pongo el desafío más grande. ¿Cómo usted le va a enseñar a la hermana si usted ni siquiera aplica la palabra de Dios? O sea, ¿con qué moral le va a enseñar al hermano? A decir, usted no tiene que ser un mentiroso, usted no tiene que ser un garabatero, si yo soy una persona que hablo ordinarieces por mi boca. No pueden ser eso, hermano. Por lo tanto, lo que hace la palabra de Dios es que me limpia y me lava de todos estos pecados, me enseña, me corrige para que yo pueda primero aplicar la palabra del Señor en mi vida. Y una vez que estoy aplicando la palabra de Dios, recién puedo yo enseñar a otro. Porque tengo que tener la palabra de Dios en mi vida. Y mire, cuando tenemos la palabra de Dios, aquí viene la verdadera adoración. Recién aquí viene la verdadera adoración. Mire lo que dice después. Enseñando, ¿cierto?, con toda sabiduría, exhortándonos uno a otro. Y ahora viene una coma y pasamos ahora cantando con gracia, adorando a Dios. Pero eso sucede a posterior a algo. Debe pasar algo antes de nuestra verdadera adoración o de una adoración correcta. ¿Qué era lo primero? Bueno, que la palabra de Dios more de una manera abundante en nuestros corazones. Bien, aplicando ahora esta palabra en mi vida. Bien, ahora enseño a otros cómo deben adorar de una manera correcta, conociendo las Escrituras. Y ahora todos nosotros recién ahora vamos a cantar a Dios, a quien merece toda honra y toda gloria. Pero lo merece por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho conmigo. Lo merece por su nombre, quién es Él. Esa es la manera correcta de adorar, no por lo que Él me ha hecho a mí. Porque si no me ha hecho nada, igual merece toda la gloria. Entonces, recién ahí cantamos. ¿Y cómo cantamos, hermanos? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y todo, hermano, mire, y aquí viene ahora el desafío mayor, perfecto, porque esto parece como la congregación de los santos. Bien, y aquí pasamos ahora al desafío mayor de nuestra adoración. Vamos a recapitular o resumir. Leemos la palabra de Dios, mora de manera abundante en nosotros, la aplicamos en nuestro diario vivir, enseñamos a otros con toda sabiduría. Bien, ahora adoramos al Señor con cánticos espirituales, ¿cierto? Y después que el himno fue ese domingo, fue hermoso. En la congregación todos nos gozamos adorando al Señor juntos, ¿sí? Y salimos del domingo y sigue nuestra vida normal. Seguimos siendo los mismos. El mismo mentiroso, la misma mente reprobada. Todo lo mismo. No, por hermano. Aquí lo que está diciendo Pablo, que ahora, después que adoramos todo en congregación, salimos de esta mampara. ¿Qué es lo que dice? Todo lo que hagáis, todo lo que vas a hacer, sea de palabra, hermano, sea que usted hable con una persona de palabra, sea verdadero. Sea de hechos, sea verdadero. Y todo lo que hacerlo como para ¿quién? Para el Señor. Todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. ¿Se fija? Que entonces nosotros entendemos la palabra, adoramos de una manera correcta, nos gozamos en la iglesia y salimos de esto y seguimos siendo verdaderos adoradores. Eso es ser un adorador genuino. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos expresar nuestra adoración a Dios? ¿Cómo lo debemos expresar? Bueno, San Juan 4:23 dice, mire, ese mismo relato de Jesús y la mujer samaritana, San Juan 4:23, mire, dice, mas la hora viene, Jesús hablando, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo adorar a Dios yo ahora? En espíritu y en verdad. Bueno, R.C. Sproul dice que este versículo es uno de los versículos más complejos de interpretar.
Tiene una riqueza tan profunda teológica que es uno de los versículos más difíciles de poder interpretar. Bueno, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Bueno, adoran en la verdad y eso por consiguiente nos lleva a decir que no debemos adorar en el error o en la mentira o a través de una falsa adoración, porque debemos adorar en verdad, no en mentira. ¿Qué sucede? Mire, cuando se utiliza el término en verdad, esto demanda un conocimiento de qué es la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Cuáles son sus atributos y perfecciones? Y por ese motivo correcto de la verdad es que nosotros vamos a adorar de una manera correcta a Dios. Eso es adorar en verdad, estando en la verdad. No dice a la verdad, debes adorar a la verdad. No, dice en la verdad. Nosotros estamos en Cristo, en la verdad. Estamos en, no es un objeto externo de adoración. Adoramos a la verdad o al Cristo. No, nosotros adoramos en, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta que es distinto? Mire, Dios busca verdaderos adoradores. Por lo tanto, cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, quiere decir que también hay falsos adoradores. Intrínsecamente este versículo nos está diciendo que existen dos tipos de adoradores: los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Como decía Jesús, vosotros adoráis ni siquiera lo que sabéis. Son los falsos adoradores. Pero también nosotros ahora vamos a traer esto acá a la iglesia. Nosotros muchas veces adoramos de una manera incorrecta a Dios, una falsa adoración. No adoramos como Él corresponde. Por ejemplo, miren, ¿quién es un verdadero adorador? Cuando San Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y el Señor le dice: Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Porque el Señor conocía que él era un verdadero adorador. Era un verdadero israelita. No se refiere a israelita de etnia, yo soy un verdadero chileno. No se refiere a eso. Se refiere a un verdadero adorador. Él es un verdadero adorador, ¿cierto? ¿Y quién sería un falso adorador? Bueno, lo vamos a ver un poco adelante. Y mire, a mí, cuando leo este versículo, claro que tiene mucha profundidad teológica, porque usted dice, mire, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué cosa? El Padre, estamos hablando, también el Padre, tales adoradores, busca. Hermano, mire, vamos a llevar esta palabra busca a este versículo de Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Los samaritanos no entendían y adoraban lo que no sabían, y tampoco ellos buscaban al Dios de la salvación judío. Lo mismo éramos nosotros. En otro tiempo no entendíamos la palabra o el verdadero evangelio y tampoco buscábamos a Dios. Pero el Señor nos buscó a nosotros, no que nosotros le hayamos buscado a Él. Él nos buscó y nos dio a entender, nos reveló su palabra. Y nos abrió el entendimiento para que pudiéramos adorar de una manera correcta al Dios verdadero. Gálatas 5:16 dice esto, mire, vamos a ahondar de nuevo en esta palabra. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos. Es la pregunta que se hace. Yo no quiero ser tan incisivo en esto, pero si yo le preguntara a usted, ¿es usted un verdadero adorador? Es súper confrontacional esa palabra. Pero ¿qué es lo que es ser un verdadero adorador? Bueno, Gálatas lo dice, y esta palabra lo dice, en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso en espíritu? Es algo así esotérico, siento un espíritu aquí estremecedor, o algo, alguien se está moviendo en este lugar, hermano. No es eso, hermano. No es algo carismático eso, no, hermano. Porque la hermana, mire, está adorando en el espíritu y la hermana está haciendo cosas que, hermano, que son totalmente ajenas a lo que es la palabra del Señor. Gálatas lo dice aquí. Digo pues, Gálatas 5:16, andar en el Espíritu.
¿Y qué cosa? ¿Qué diferencia? ¿Qué es eso de andar en el Espíritu y de no andar en el Espíritu? Pablo lo está contrastando aquí. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo tanto, lo que significa no andar en el Espíritu es que yo hago satisfacer los deseos de mi carne. No estoy hablando de comida, estoy hablando de los deseos mundanales, de los deseos, de las pasiones deshonestas, fornicación, adulterio, codicia, chisme, cagüín, malos hábitos, etcétera. Todo eso satisface mis deseos, pues, hermano. Si el hombre quiere eso, quiere ahí ver a una mujer y codiciarla, la mira y se da vuelta y parece como estos pájaros, estos búhos, ¿cierto? Que giran la cabeza así como... Hermano, mire, si las personas tuvieran esa capacidad que tienen esos animales, así estarían, hermano, con la cabeza. Porque la naturaleza hace eso. Pero ¿qué dice? Si yo ando en el Espíritu, yo no voy a satisfacer esos deseos. Porque estoy andando en el Espíritu y por lo tanto soy un verdadero adorador. Porque ando en el Espíritu y no satisfago los deseos de la carne. El Espíritu de Dios. A eso se refiere el Espíritu de Dios. Que es santo, puro, honesto, sublime. Los falsos adoradores, por lo tanto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos falsos adoradores? Jesús lo dice en Marcos 7:6 y lo dice así fuerte. Jesús le dice, Jesús respondió y les dijo, hipócrita. Eso es un falso adorador. Es un hipócrita. La palabra esa griega se traduce como un actor, alguien que se viste o simula hacer algo que no es. Eso es un hipócrita. Es un actor que se viste y actúa un personaje que él no es. Es como cuando uno ve, por ejemplo, las teleseries, las películas y el actor, no sé, tiene que ser un soldado y después ese actor en otra película es un doctor, ¿cierto? Él es un actor, él es un hipócrita. Porque actúa algo que él no es, porque él es un actor de profesión, pero en la película sale que es un soldado, pero él no es soldado, ni siquiera sabe disparar, pero tiene que simular que sabe. Es lo mismo dentro de la iglesia. Es alguien que simula ser cristiano. Se pone su corbata y viene aquí y está así como una blanca paloma y afuera, ¿cómo es? En lo íntimo, ¿cómo es? Un hipócrita. Ese es un falso adorador. Y dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Aquí está, la característica de un falso adorador. Es el que viene, te amo, Señor, oh, qué hermoso eres, Señor. Y ahí está, y dice, de labios me honra solamente. Es alguien que canta así, aquí nomás canta. Es de labios, es una persona de labios. Pero ¿qué cosa? Su corazón está lejos de Dios. Porque de él mana, aquí la mente mana mis actos. Está lejos de Dios, su corazón. Son aquellos que dicen amar a Dios, pero de boca y no de hechos. El amor es la expresión máxima de la adoración a Dios. Está en sus mandamientos. Amarás a Dios. ¿Con qué cosa? San Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire, ese es un mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, lo vas a amar. Ese es el mandamiento. Por lo tanto aquí dice, el que tiene mis mandamientos, San Juan 14:21, el que los tiene, no el que los conoce o el que los repite, no, el que los tiene. ¿Y qué cosa? Y los guardas. Dos cosas, los tiene y los guarda. Cuando dice guardar no es como que lo tengo escondido, no es como esa persona, no va a decir una mujer o hombre que le pasan algo, sabe que mira, te va a pasar este anillo que es súper caro. Tiene un diamante, por favor, guárdemelo. Y usted, ya listo, lo lleva a su casa y lo va a guardar en un lugar muy escondido, cosa que si entra un ladrón no lo encuentre, y lo escondió ahí. Después pasa un año y yo digo, hermana Pati, le digo, ¿sabe que necesito el anillo? Ya, yo se lo traigo el próximo domingo, perfecto. Y la hermana Pati va a la casa, ¿y dónde dejé el anillo? Y empieza a desparramar toda la casa buscando el anillo. Y le dice, oye, ayúdame a buscar el anillo. Porque lo guardó tan bien
que ni siquiera se acuerda dónde lo guardó. No se refiere a ese guardar que uno lo olvida. Ese guardar se refiere a una práctica, en guardarme. Es como que hay una alerta en un camino cuando uno va en el metro, en la estación del ferrocarril, ¿cierto? Y hay una línea amarilla. Yo me guardo de no pasar esa línea porque me puedo caer y me puedo morir. Lo mismo, yo me guardo en mi caminar de no trasladar a ese lugar donde no me corresponde. Me guardo, porque guardo la palabra de Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. El que no me ama, hermano, ese mire, vamos a ver el falso adorador. El que no me ama, ¿quién es? El que dice, te amo, Señor. Ah, bueno, el hermano ama a Dios, pues si mire, lo está diciendo, te amo, Señor. Pero mire, aquí dice, el que no me ama, no es el que dice, no te amo. No, es el que no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre. Es decir, la persona que no ama es la persona que no guarda la palabra de Dios, no la pone por obra. Puede decir amar a Dios de boca, pero no guarda la palabra en su vida. Es un falso adorador, un hipócrita. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, palabra de Jesús, ¿amarás a quién? Solamente el Señor, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entendiendo que la adoración pertenece solo a Dios y nunca olvidar que Dios es un Dios celoso. Mateo 22:37. Y cuando dice con tu mente, hermano, fíjese, amarás al Señor también con tu mente, con un entendimiento correcto. Porque muchas veces en iglesias carismáticas hacen cosas así locas, y unas danzas medias locas por ahí, ¿cierto? Y creemos que eso es una forma de adoración. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos adorar con nuestra mente y hacer todas las cosas de una manera correcta y honesta, pura, no impura, que conduzca a otro hacia la verdad. El Señor es celoso. Éxodo 20, versículo 4-6 dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hermano, hay hombres que honran más su auto que la palabra de Dios. Hay hombres que están ahí puliendo el auto, que ni se lo toquen. Y honran más las cosas que a Dios. Las imágenes, las cosas creadas. Y el Señor dice que no las honrarás. Hay gente que honra mucho más su trabajo, hermano. Es perfecto en exponer su trabajo, en hacer las cosas con diligencia y lo hace a la perfección o hace las cosas bien, pero no honra de la misma manera a Dios. Qué trágico, hermano, si el Señor nos está diciendo que Dios dice, porque yo Jehová soy Dios fuerte y celoso. Soy fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Pero ¿a quiénes hace misericordia el Señor? Lo está diciendo, al que ama y guarda mi palabra. ¿Se fija que es reiterativo en el Antiguo Testamento? Al que ama y guarda mi palabra. En el Nuevo Testamento, al que ama y guarda mi palabra. ¿Quién es un verdadero adorador? El que ama y guarda su palabra. Entonces, ¿cuál es mi función ahora? Estudiar, amar, comprender la palabra del Señor para adorar de una manera correcta. Cuando yo entiendo eso, alcanzo misericordia, Señor. Alcanzo su misericordia. Alcanzo su salvación por misericordia. Finalmente, vamos terminando. Dios tampoco, como es celoso, no está dispuesto a compartir su adoración con nadie. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, por lo tanto, si usted va a adorar a su esposa más que a Dios, tenga cuidado porque Dios no comparte la adoración con nadie.
Si usted va a adorar más a su trabajo que a Dios, tenga cuidado, porque si usted es su hijo, Dios va a cortar ese objeto de adoración. Porque Dios es un Dios celoso. Si usted va a adorar más a su hijo, si usted va a adorar más su trabajo, si usted va a adorar otra cosa que no sea Dios, Dios va a cortar eso porque Dios es celoso. ¿Por qué razón? Porque Dios es el único digno de recibir, ¿qué cosa? Toda adoración. Mire, dice Apocalipsis 4, versículo 10 al 11 dice, y esta es la adoración en los lugares celestes. Esta es la manera en que los ancianos y los ángeles y los que están allá en las regiones celestes adoraban al Señor. Mire cómo lo hacen ellos. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante del trono, diciendo, ¿qué cosa? Señor, digno eres de recibir, ¿qué cosa? La gloria, la honra y el poder. ¿Por qué razón? A ver, ¿cuál es la razón de por qué Él es digno? Porque sí, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y la honra, porque tú me has bendecido, me has prosperado mi economía, tú eres digno por eso. No, mire aquí la razón, porque tú creaste todas las cosas. Esa es la razón, por hermano, de por qué yo debo adorar a Dios. Porque si yo miro el universo, digo, wow, qué Dios tan grande tengo. Cuando yo miro un insecto, la perfección de los ojos de un insecto, digo, wow, qué Dios grande tengo. Eso es mi objeto de adoración, no lo que me suceda a mí. No que estoy hoy día bien de salud o bien económica, no, es por quien es Él. Por las obras de sus manos te adoraré, por Él. Dios es el único digno. Y en Apocalipsis, en el mismo libro, en el capítulo 5, en el versículo 2 y 13, hay una parte al final, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, solamente a Él sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único digno de recibir nuestra adoración. No por lo que nos haya hecho a nosotros, porque nosotros no merecíamos nada. No merecemos nada. Lo único que merecemos nosotros es irnos al infierno. Eso es lo que merecemos. Solamente lo adoramos por quien es. Mire, y aquí vamos a terminar. La adoración a Dios involucra obviamente la alabanza. La adoración no es la alabanza, hermano. La adoración no es la alabanza. La adoración involucra la alabanza, pero no es la alabanza, ¿ya? Miren, Salmo 66, 4. Y aquí vamos a, de alguna manera, la idea de esto es que usted tenga un entendimiento para que pueda discernir lo que usted canta. Porque muchas de las canciones que oímos en muchas iglesias, o de muchos compositores, o de muchos cantantes pseudo cristianos, son alabanzas para el hombre, para satisfacer sus deseos, sus emociones. Salmo 66, 4. Miren lo que dice Salmo 66, 4. ¿Qué dice? Toda la tierra te adorará y cantará. ¿A quién? ¿A quién vamos a cantar nosotros? Vamos a cantarle al hermano, hermano, el Señor te va a solucionar tus problemas, el Señor va a pelear contigo, la victoria la vas a ganar. ¿A quién estoy cantando yo ahí? ¿No estoy cantándole al hombre? ¿Se fija que hay muchas alabanzas dentro de muchas iglesias que le cantan al hombre y no le cantan a Dios? Hermano, y si tus problemas, el Señor son para el hombre, hermano, la alabanza. Tenga discernimiento. Cantaré ¿a quién? A tu nombre. Cantaré a tu nombre. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Cuando nosotros estudiamos el nombre todavía no hacemos ese estudio, pero cuando estudiamos la teología, el nombre de Dios, y lo vimos inicialmente quién era Dios, cuando dice Yahweh, ¿cierto? Emanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Jehová Jireh, Dios proveerá, ¿cierto? Dios tiene distintos nombres, ¿cierto? Jesús, el que salva, el Salvador.
Nosotros adoramos por el nombre que Él es. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra misericordia. Él es nuestra santificación. Lo adoramos por su nombre, por lo que Él es. Esa es la manera correcta de adorar al Señor. Salmo 57, 9, mire lo que dice. Nuevamente, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti. No cantaré de mí. Cantaré de ti entre las naciones. No voy a cantar de mí, oh, por lo que has hecho. No, voy a cantar de ti, de quién eres. Salmo 86, 12 dice lo mismo. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré, ¿qué cosa? ¿Glorificaré lo que has hecho? No, nuevamente, glorificaré tu nombre por siempre, por lo que eres. ¿Se fija? Esa es la manera correcta de adorar a Dios. Finalmente, debemos adorar a Dios con nuestras vidas, como lo dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros no venimos a adorar a Dios en este lugar, sino que nosotros somos verdaderos adoradores, que andamos en el Espíritu, que andamos en la verdad, que obedecemos y guardamos su palabra en nuestros corazones. Este es el estudio de hoy. Para el Señor, honra y gloria desde ahora y para siempre.